Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros y alegrarnos por esa reciprocidad en cuanto a la audiencia, año y medio ya en el programa. Esto es Sin Mentiras, a través del canal del Parlamento Venezolano ANTV y quien les habla, Wilmer Rosas, para todas las redes sociales. Bueno, un joven destacado en cuanto a las luchas sociales, luchas políticas, que dicho sea de paso debe hablar mucho en este programa porque estamos pendientes de lo que la juventud revolucionaria tiene que decirle al país en estos momentos. Él ha sido ministro para la Juventud y el Deporte, presidente del Instituto Nacional de Deportes, ha estado en todos los niveles organizativos del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora es vicepresidente de organización. Nos complace recibir al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro José Infante Aparicio. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, Wilmer. Bueno, bien, contento, agradecido por la participación, la invitación que ustedes nos hacen a este programa Sin Mentiras. Bueno, y contento de poder conversar siempre con nuestra audiencia, la gente que ve el canal de la Asamblea, ANTV. Agradecer a todo el equipo de producción, a Carolina Cestari, a todo el equipo que hace posible que mantengamos la comunicación permanente con nuestro pueblo. Aquí hay un orden del día, diputado. Aquí nos leen un orden del día que es positivo, que es decir siempre la verdad. Intentemos acercarnos con los hechos que pudieran contrastar algunas realidades, pero ese es el orden del día aquí en Sin Mentiras. Con toda esa trayectoria desde el punto de vista de lucha social, ¿cómo se siente un joven revolucionario primero en este cargo tan importante en la Asamblea Nacional, con tanta responsabilidad, y luego cómo pudiera ser una retrospectiva de todas esas responsabilidades, con cuál se equipara o dónde se siente más a gusto, si pudiera decirse eso? Mira, en primer lugar, yo diría, lo que expresaría en este momento es comprometidos con el deber de hacerlo bien, con el deber de hacerlo correcto, con el deber de cumplir las tareas, orientaciones que nos va dando la dirección de nuestra revolución, la dirección de nuestro gobierno, en este caso, compañero presidente Nicolás Maduro Moros, que está al frente de nuestra dirección política, al frente del gobierno y al frente también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer la confianza también al compañero Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Digo, en el momento actual donde asumo la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, tercer año de gestión legislativa de este periodo que arrancó 2021-2025, de recuperación de la Asamblea Nacional, donde nos ha correspondido sobre todo la reinstitucionalización, recuperar la majestad de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, que representa el poder legislativo venezolano y que fue utilizado como base de operaciones de la derecha venezolana y del imperialismo norteamericano para atacar al pueblo, para atacar la revolución y para tratar de hacer arrodillar a nuestra gente. Así que es un gran compromiso que asumimos con mucha responsabilidad, con mucha noción de la dirección colectiva. Creo que si algún concepto hay que asumir en estos momentos, en estos tiempos, es la dirección colectiva, y la dirección colectiva obliga a desarrollar inteligencia colectiva, y la inteligencia colectiva pasa por el debate permanente con los equipos de trabajo, con todas y con todos, con la cooperación permanente para construir los planes, los programas, y en el caso nuestro la agenda legislativa que sea siempre en favor del pueblo. Dos elementos allí, que para jugar un poco con el tema o para posibilitar siempre con el lema de el lío de Chávez no evade la disputa, no evade el debate. Y dos elementos de su primera intervención. Cuando dice que se utilizó la Asamblea para atacar al pueblo, la oposición diría, pero ya va, pero ahora son mayoría. ¿Y cómo se diferencia esa mayoría a la que ellos obtuvieron en el 2015 y por qué ahora sí se está legislando en favor de? Eso es una primera arista de la pregunta, que se conecta, diputado, con el tema específico de la organización. ¿Por qué digo esto? Antes de comenzar nuestra entrevista, yo le decía que el PSV dio por sentado pues, que son más organizados que cualquier otro partido en Venezuela en su historia. Ni siquiera Acción Democrática tuvo eso. Fueron importantes, pero ustedes están más organizados en calles, en consejos comunales, VC, en fin. ¿Cómo
conectemos las dos cosas. A ver, la posición en este momento actual de mayoría absoluta en la Asamblea en función de la legislación a favor del pueblo y por qué la diferencia notable con la del 2015 y el tema organizativo para efectos de información. Mira, lo primero, nosotros tenemos 256 diputados de los 277 que corresponde de acuerdo al reglamento de teoría de debate y de lo que establece el reglamento electoral en función de la composición de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que hubo una tremenda victoria en el año 2020 en la elección de la Asamblea Nacional de las fuerzas populares, de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas chavistas. Ellos ganamos, punto. ganamos en amplia mayoría la elección del 2020. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué nos diferencia? Yo diría, ellos pasaron 5 años en la Asamblea Nacional, que el pueblo escrute cuántas leyes aprobaron, cuántas leyes sociales. Yo puedo hablarte de una que sé que aprobaron, que ni es ley ni es social, el Estatuto de la Transición para la Democracia. Eso fue el resultado de la legislación de 5 años. Un estatuto que desconocía la Constitución y que planteaba prácticamente un marco jurídico espurio para intentar derrocar el gobierno y ellos hacerse del poder. De ahí, de ese Estatuto de la Transición para la Democracia, generaron condiciones para aplicación del TIAR, para la autojuramentación del personaje que pasará al basurero de la historia como lo es Juan Guaidó, y todas estas maniobras que intentó hacer la derecha. Yo pudiera decir ahorita que son más de 60 leyes. En 2 años y medio, más de 60 leyes aprobadas en esta Asamblea Nacional. Y voy a poner una sola de ejemplo, que apenas hace unas horas, unos días, aprobó nuestra Asamblea Nacional, que es la ley de atención integral a las personas que sufren del trastorno del espectro autista. Una ley que fue aprobada por unanimidad, una ley que ha recibido los mayores elogios nacionales e internacionales por su gran contenido social, de apoyo, de inclusión, pero además de crear condiciones para mejorar la atención a las personas que sufran del trastorno del espectro autista. Entonces, y por eso es que lo conecté con la organización, porque teniendo esa mayoría y esa capacidad de organización nacional, toda la información baja. Ahora voy a eso. Nosotros organizamos una idea del presidente Nicolás Maduro y que ha ido operativizando el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, la Brigada 256. La Brigada 256 es una estructura organizativa que nos permite desplegar a todos los diputados y diputadas principales y suplentes del bloque de la patria, pero además se conectan con los legisladores regionales, con los consejos municipales, con las cámaras municipales, pero además se conecta con las estructuras del partido Aguas Abajo, con las parroquias, VC, comunidades y calles. Una gran estructura para ir al debate siempre con nuestro pueblo, al encuentro, para 2 conceptos que nos enseñó Darío Viva. El primero, el parlamentarismo social de calle, una idea de Chávez cuando se construía con las manos del pueblo, con las ideas del pueblo, la Constitución del 99. Y después la idea del pueblo legislador. Nosotros somos voceros del pueblo, nosotros asumimos. Y ahí el tema de la inteligencia colectiva, de la dirección colectiva. Nosotros vamos a la consulta pública de las leyes, en una acción de lo legislativo que conecta con la organización del partido. Pero después toda esa capacidad organizativa de nuestro partido, que es el fortalecimiento del poder popular, la gestión, el acompañamiento, digamos, de la gestión partido-gobierno, todo lo que implica además atender socialmente a nuestro pueblo en cada calle, en cada comunidad, en cada VC, parroquia, municipio y estado. Ahí se conecta, sin lugar a duda, la organización, que es una pieza fundamental, un elemento fundamental de las fortalezas de la revolución. Ahora, un vocero tan importante como es su caso, diputado que va caminando por la calle y fue electo por Caracas, además de caraqueño, le toca mucho la fuerte. Mire, diputado, porque hay una cosa que yo decía en programas anteriores, con el diputado Julio Chávez, que estuvo también con nosotros, yo le decía, se ha empoderado tanto al pueblo que hay que esperar la rebeldía del pueblo también, ¿no? En función de llamar la atención sobre cualquier aspecto. Eso está ocurriendo. Sí, claro. Lo que pasa es que este pueblo es un pueblo rebelde. Y este es un pueblo en rebeldía permanente. Yo creo que eso es un concepto que deberíamos asumir y entender. Que creo que le cuesta mucho entender a la derecha. Nosotros lo asumimos. Y hoy lo que pasa en el país, yo marché el sábado, por ejemplo, una marcha convocada por nuestro pueblo, que llegó a PDVSA, una marcha contra la corrupción. Eso es expresión de la rebeldía de este pueblo. Es la misma rebeldía del pueblo que en el 89, 27 y 28 de febrero se rebelaba contra la corrupción de aquella época y hoy ante un hecho de corrupción también se rebela. Tengo que hacer el corte, pero eso lo vamos a abordar con mucha fuerza en el próximo segmento, ¿parece? Ya venimos.
Continuamos con el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Para todas las redes sociales no hay dos asambleas, una sola asamblea. Estas necedades de esta gente, que además se están cogiendo unos reales otra vez por ahí. Qué papita, ¿no? Sabroso. Bueno, pero ya lo abordaremos. La marcha anticorrupción. Fíjate, algo importante. El pueblo se rebeló en el 89 contra la corrupción de aquel tiempo y se rebela ahora. No hay corrupción buena, sea blanca, negra, azul, roja, azul. Lo que fuere, y lo dice el propio presidente Maduro, no hay corrupto que no sea alcanzable y no hay corrupción buena. Pero la juventud, que son ustedes, debe estar muy firme en la lucha en ese sentido, porque ustedes no solamente son el presente, sino son el relevo de todo esto. De manera tal que esa impresión de la juventud, o sea, yo quiero escuchar lo que dice la juventud alrededor suya. ¿Qué dice? No, lo primero que hay que reconocer que el pionero de la rebeldía contra la corrupción es el presidente Nicolás Maduro. Es el primero que se pone al frente, a atacar y a levantar las banderas de lucha contra la corrupción. Ahí nuestro respeto al presidente y nuestro respaldo sin lugar a dudas, y vamos a acompañarlo hasta el final, como él lo dijo, a profundizar la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Y bueno, eso es lo que nos toca. Y creo que las generaciones más jóvenes, las generaciones intermedias o más jóvenes, nos corresponde asumir esto con mucha responsabilidad, con muchísima responsabilidad y gallardía. Conversaba hace rato con Carolina, hablando un poco de lo que ha sido la experiencia de uno. Yo nací en el año 81. En el año 89 tenía 8 años y recuerdo haber visto cómo fue aquel 27 y 28 de febrero. Vi los saqueos, vi cómo la policía reprimía a nuestro pueblo. Viví también muy de cerca el 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre del 92, porque bueno, sectores populares, en el caso mi padre, participó en aquella acción subversiva revolucionaria del 27 de noviembre de 1992. Vimos aquella lógica de Chávez, conocimos aquel militar rebelde, insurrecto, el comandante Hugo Chávez, por televisión, y después lo vimos caminando los barrios de Caracas, los barrios de Venezuela, convocando al pueblo a construir lo nuevo. Y una de las banderas de la lucha contra la corrupción, y sin lugar a dudas la juventud de aquella época, y sin lugar a dudas la juventud de hoy, tenemos la misma responsabilidad: acompañar la lucha contra la corrupción. Ahora, y esa lucha que el presidente ha tomado con mucha fuerza, y de verdad hay algunos opositores recalcitrantes, o que van más allá de la oposición y del propio gobierno y dicen, esto hay que apoyarlo. O sea, todos los sectores están diciendo lo mismo, hay que apoyar hasta las últimas consecuencias. Y eso no podría ser retroactivo, es decir, irnos un poco más atrás de lo que ha pasado en la revolución, entendiendo que la corrupción nunca fue buena en ningún tiempo y que en la cuarta, ahí están los hechos. En esta quinta república, pues se pudieron observar elementos que están saliendo a flote de esa corrupción, es decir, que va a ser retroactiva la cosa. Correcto, fíjate. Lo primero, algo que no quedó respondido en la anterior pregunta. Ajá. ¿Qué siente la juventud? ¿Qué Correcto. siente la juventud del pueblo? Indignación, molestia. La palabra correcta sería la que representa una grosería. Sí, claro. Nadie está contento con eso. Nadie. El pueblo ha resistido, el pueblo está aguantando la pela, como quien dice. El pueblo está acompañando esta resistencia en medio de bloqueos, sanciones, una dificultad tremenda, la más grave, la más difícil en toda la historia de Venezuela, y que haya alguien que se robe los recursos que sirven para aliviar los problemas, las dificultades, es imperdonable. Y más de aquel que se tomó una foto con... Eso es impresentable, cada uno imperdonable. de los personeros importantes. Correcto. Después lo que tú decías, mira, la corrupción es un mal endémico del capitalismo, de los valores del capitalismo, de la lógica del individualismo, de la acumulación. Yo acumulo para mí, para ser más fuerte, para ser más poderoso. Nosotros debemos romper con ese esquema. A nosotros nos corresponde romper con ese esquema. Si bien hay que hacer un análisis histórico de la corrupción, yo comparto ese concepto de que no hay corrupción buena ni corrupción mala. La corrupción es corrupción. Hay que combatirla en todos los espacios. A nosotros nos corresponde hacer lo propio. A esta generación, la que hoy dirige nuestra revolución, compañero presidente Nicolás Maduro, compañero Diosdado Cabello, compañero Jorge Rodríguez, compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ese equipo de trabajo que dirige hoy las riendas de la revolución, del gobierno, del partido, tienen una gran responsabilidad. Nosotros acompañarlo, por supuesto,
garantizar la unidad política, golpear a todos los antivalores que tratan de permear el capitalismo. En estos días discutíamos y pensábamos en los libros del Mossad, que tienen manuales del Mossad o de la CIA para infiltrar, penetrar procesos políticos como el nuestro, procesos revolucionarios como el nuestro. Y buscan puntos débiles. ¿Usted cree que eso pasó acá? No tengo duda. No tengo duda, no que pasó. ¿Por qué? Eso ¿En qué ha aspecto? pasado. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ¿a quién infiltraron? Mira, más infiltraron? allá de personalizar, porque yo sé que quizás la prensa siempre trata de precisar que personalicemos, que digamos nombres, son los métodos. La corrupción, más allá de hombres, de nombres, de mujeres específicos, es los métodos. No hay corrupto sin alguien que lo corrompa. Hay un empresario que propuso cosas. Claro. ¿De dónde salió eso? No voy a poner nombres en su discurso, además porque yo entiendo el tema institucional, pero, por ejemplo, yo diría que Rafael Ramírez es una situación extraña que anda por Europa tranquilo, campante, no sé, y hablando de la revolución en contra, ¿y cómo es la cosa ahí? Pues? Bueno, se cuadró con los gringos. Se cuadró con los gringos. Eso no tiene otra explicación. Eso no tiene otra explicación. Entonces, y más de uno, exactamente, terminaron vendidos al imperialismo norteamericano. Ahora, un joven, voy a hacer mucho énfasis en eso, porque nosotros tenemos puestas todas las esperanzas en ustedes. Bueno, yo también soy joven, pero un poquito más. Cuando ustedes vieron o cuando ven cosas que han pasado y hay una presunción de corrupción, ¿van a ir contra eso también? Mira, hoy hemos estado discutiendo cosas. Hace rato conversaba con un compañero de la Dirección Nacional, proponiendo, hemos dado debates importantes en la Dirección Nacional, cuántas cosas hay que hacer. Tenemos algunas ideas, se van trabajando. Ya el presidente hará los anuncios que corresponde Claro. En función del gobierno. También los hará en función del partido. Nosotros hemos debatido cosas como, por ejemplo, sistemas de control que tiene que establecer el partido con todo y cada uno de los alcaldes, alcaldesas, gobernadoras que fueron electos con los votos del partido. Así es. Tú fuiste electo con los votos del partido, a ti te va a auditar y te va a chequear el partido, tu comportamiento, tu modo de vida, la gestión de gobierno, cómo orientas los recursos, eso hay que hacerlo. Eso es un debate que está dando el partido, pero también los legisladores nacionales de la Asamblea Nacional, también los legisladores Que hay algunos que están haciendo dibujos libres. también los concejales, pero también a los que se designan en entes de la Administración Pública Nacional, bien sea ministros, ministras. Aquí está un gobierno, gracias a los votos de una revolución, que se condensan en el esfuerzo que hace un partido como es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. A partir de ahí, usted tiene que rendirle cuentas a esta organización política que lo llevó a usted. Disciplina política. Eso hay que trabajarlo. Hay que construir los buenos métodos. Hay que revisar todo. Incluso decíamos, bueno, no solamente es el hecho de construir esquemas de vida, es que en verdad lo sintamos. Ayer veía en el Mazo Dando, el miércoles en la noche veía en el Mazo Dando al capitán poniendo un video de Chávez, y Chávez comparaba, decía la carta de Bolívar cuando estaba en su lecho de muerte. Y Bolívar escribía a una novia, escribía a entregar lo que le quedaba, un sable, lo que le quedaba a Bolívar. Y decía Chávez, tenemos que ser como Bolívar, sin ningún tipo de aspiraciones materiales, hacer lo que tenemos que hacer en favor de nuestro pueblo. Bueno, conseguir esa estatura moral, bueno, nos va a costar mucho trabajo, pero yo creo que estamos dispuestos, la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, para hacerlo. Citando al Mazo Dando y al diputado Diosdado Cabello, observamos también cuando él en un momento determinado llamó la atención porque algún viceministro andaba con su camioneta grande en los restaurantes de la Mercedes. Correcto, ¿cierto? Lo hemos debatido. ¿Y qué pasa internamente con ese debate? ¿Qué se dice? No, bueno, ya estamos en un punto donde se está procesando la información y se está enfrentando el hecho. Tienes que explicar. Capitán decía, muchas de esas camionetas ni siquiera son de quienes las usan. Cuando se revisan las placas son del empresario tal o cual. Y entonces tienes un grupo de escolta. Incluso decimos a veces, mira, a lo mejor yo me paro en una plaza pública en un estado de este país y no me conoce nadie. ¿No? Pero puede pasar que algún viceministro o presidente de ente se pare en una plaza pública y no lo conoce nadie. Puede que nadie ni lo determine, pero quieren cargar, porque es un esquema que creemos que es el correcto, tantos escoltas, tanta camioneta, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que combatirlo. O sea, debemos combatirlo. No lo hablo en tercera persona. Nos corresponde combatirlo, corregir
Pedro Infante también tiene que corregir cosas. No digo que yo ando perfecto, no. Tenemos que corregir cosas. Es un momento de esa reflexión necesaria. Tengo que hacer un nuevo corte, pero ya regresamos con mucho más. Ya venimos. Continuamos con el diputado Pedro Infante y uno observa su discurso y más que su discurso, su acción, su actitud y sus hechos, y uno dice, sí hay gente importante, hay mucha gente importante en la revolución, pero además creyentes de no solamente el discurso, sino el legado de lo que fue y de lo que ha sido el presidente Chávez. Y hay un elemento que yo quería llamar la atención, que es la retórica desde la izquierda. Vamos a ver cómo podemos dilucidar eso. Desde la izquierda o desde el socialismo, del comunismo, de que el mal de la corrupción es un tema intrínseco al capitalismo. Desde el capitalismo pudieran decir, pero bueno, en sociedades comunistas o socialistas también ha habido corrupción. Entonces estamos en un momento en que la dialéctica dice, bueno, hay una confusión. ¿Qué es lo que está pasando? Aquellos no fueron socialistas. Los que incurrieron en esos actos no fueron socialistas nunca. Pero resulta que todos pagamos juntos por pecadores porque nos tomamos fotos con todo el mundo. O sea, si yo me tomo una foto mañana con el Papa Francisco, entonces soy más católico que todo el mundo. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa ahí en este momento? Esa retórica, porque hay una cosa, que efectivamente lograron lesionar al país. Y hay algo que me gusta mucho de lo que está pasando, que es que dicen, no solamente lo vamos a meter preso, sino vamos a conseguir los reales donde estén. Que eso es lo importante, ¿no? Hazme los reales, las dos cosas. Correcto. Mira, varias ideas, claro, que tú planteas. En primer lugar, bueno, la revolución la hacen los seres humanos. La política la hacemos los seres humanos. Los seres humanos estamos cargados de cosas buenas y cosas malas, de valores y antivalores. Y es la pugna permanente, diaria, cotidiana, del valor y el antivalor. Es la pugna. Tienen una gran responsabilidad los dirigentes, los jefes, los medios de comunicación, las redes sociales. Yo te diría, el capitalismo en esencia se refiere a acumulación de capital. El capitalismo prácticamente valida cualquier medio para acumular capital. Por eso que se habla que la corrupción es prácticamente un mal endémico, propio, originario del capitalismo. Multifactorial, es un fenómeno social. Claro. Fenómeno social que, bueno, se puede estudiar. Que además no es nuevo. Que no es nuevo. Lo podemos revisar desde 1830 hasta la fecha. O desde Judas, pues. Sí. Si la historia... Desde la antigua Grecia. Desde la antigua Grecia. La historia cristiana tú la puedes revisar y está el tema de Judas. Pues, sí. ¿No? Sin embargo, la idea de comparar el capitalismo y el socialismo, yo diría lo que diferencia un sistema del otro es qué haces tú frente al fenómeno. ¿Qué hacemos frente al fenómeno? Y yo lo digo con responsabilidad. Revisemos China. Nosotros estudiamos en estos días. El partido en este momento está en un despliegue. Mandamos una orden de operaciones ayer entre formación y organización para que en todas las VH se debate y escuchemos a nuestro pueblo. ¿Qué dice nuestro pueblo sobre esta lucha contra la corrupción? ¿Qué nos señala nuestro pueblo? ¿Qué nos orienta? Incluso, ¿qué podemos aprender de nuestro pueblo en este momento? Pero haciendo ese análisis, revisamos el fenómeno China. En China, por ejemplo, en los años 90 hubo una cruzada del Partido Comunista de China, del gobierno de China, frente a unos actos de corrupción. En Shanghái, un alto dirigente del Partido Comunista Chino, jefe de esa provincia, bueno, fue una acción ejemplarizante, que creó además un comité especial de disciplina contra la corrupción en el Partido Comunista Chino, que además después tuvo toda la independencia necesaria. Pero hay otra experiencia, la experiencia cubana, el general Ochoa, claro, que también se estudia. En las finales de los años 80 se acusaba a la Revolución Cubana de vínculos con el narcotráfico. Se hizo estudio, hubo un juicio público televisado en Cuba y después el fusilamiento del general Ochoa, porque se demostró que estaba vinculado a hechos de corrupción y a hechos de narcotráfico, exponiendo la revolución. Venezuela está atravesando un momento ahora. Yo diría, mira, Eulogio del Pino, Nelson Martínez,
Ahora este caso, los casos de PDVSA, Rafael Ramírez, que se fue del país, pues que se fugó del país, nosotros pudiéramos decir con mucha moral que cualquier caso de corrupción es enfrentado, y más por el presidente Nicolás Maduro. Ahora, por eso yo digo que nos diferenciamos del modelo capitalista de la derecha y nosotros. La actitud, la toma de... Lo que hacemos frente al fenómeno. Claro. El fenómeno aparece, lo atacamos. Ahora, no es fácil para un diputado como usted o una directiva o, digamos, para el Ejecutivo Nacional ver a un Huckabee Ross en esa situación, ¿no? O sea, sin entrar, nosotros no somos jueces ni vamos a decir dónde estuvo vinculado o no. Eso lo determinará la investigación. Pero debe ser muy difícil, ¿no? O sea, ver que un compañero tuyo haga esas cosas, ¿no? Mira, estoy seguro que es difícil para todos, para el presidente, para el alto mando, para el capitán Diosdado, para el presidente de nuestra asamblea, para nosotros, que tenemos amistad con algunos de los compañeros, pero entre un afecto y un principio nos toca quedarnos con un principio. Claro. Nos toca quedarnos con un principio. Nosotros mandamos un documento, Wilmer, aquí hay un decreto de pena capital del Libertador de 1824 sobre el tema de la corrupción, por ejemplo. Hay una carta que le manda Bolívar a Santander en 1826 también, donde le dice, ni usted ni yo estamos autorizados para meternos en ningún negocio. Digamos, la actitud desde Bolívar a nuestros días. Y después algunas ideas del comandante Chávez. Yo quería leerte una que dice Chávez por acá. Dice Chávez en una de sus conversaciones sobre el tema de la corrupción, dice, mientras más cercano a mí esté alguien y caiga en algún hecho de corrupción, tenga la seguridad que con mayor fuerza aplicaré el poder que me corresponde dentro de los límites del Estado de Derecho. Eso lo dice el comandante Chávez. Claro. Eso uno pudiera decir, yo creo que esta revolución tiene claras sus prioridades. Nuestra dirección tiene claras las prioridades. Nuestra prioridad es el pueblo, defender los intereses del pueblo, defender la continuidad de la revolución. Y ahí vamos a hacer el frente a quien sea, más allá de los afectos. No es ni va a ser nunca línea transversal de este servidor, ni mucho menos del programa, ni del canal, obviamente por razones que ya todos conocemos, señalar, digamos, hacer leña del árbol caído. Nosotros no transitamos por ese periodismo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que una señora como Johanna Torres se levanta en Dubái y después está en el helicoide, seguramente en las VC están diciendo en este momento, eso era lo que correspondía. Y no vamos a ser misóginos por eso, sino que la señora fue demasiado, o sea, ostentosa. Pues. O sea, por todas las redes sociales salió lo que hacía en Dubái. Y en esas VCs viene la señora del Guarataro y le dice, diputado, mire, yo soy educadora y no hay plata para mí, pero sí hubo plata para esas cosas. ¿Cuál es la respuesta a eso? Mira, hay que acompañar a nuestro pueblo en su molestia. Hay que acompañar al pueblo en su... Yo no sé si tuviste en esto de un acto del presidente, un acto de gobierno. El pueblo usó la palabra. El presidente usó la palabra que usa nuestro pueblo. Sí. Dijo, yo acompaño al pueblo en su molestia. La acompaño, el pueblo tiene razón. Y me dijo, no me da sentimiento nada, dijo el presidente. Claro. Que paguen lo que tengan que pagar. Y voy hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. En política, yo creo que la coherencia es fundamental. Nosotros estamos en un país bloqueado. Estamos en un país con dificultades económicas serias. Tenemos un salario que estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperar los ingresos nacionales y que eso sea mejores ingresos para nuestros trabajadores. Poder adquisitivo. Esa situación no nos permite a nosotros darnos el lujo de que nadie pueda robarse un bolívar. Eso hay que asumirlo con total responsabilidad. Yo creo que ahí por eso es que hay que acompañar con todos los hierros, con toda la fuerza al presidente Nicolás Maduro, al alto mando político-militar de la revolución, para tomar las correcciones, las más duras, que sean necesarias para ordenar de nuevo, alinear de nuevo por el camino correcto el rumbo de cada uno de estos temas. Recuperar la producción nacional, que esos recursos vayan a quien los necesita, a quien los merece, que es nuestro pueblo, no nadie. No la persona que tú nombraste, ninguna persona. No lo que conocemos, tampoco lo que no conocemos. No es permitido, no debe ser. Esta revolución tiene que ordenar, corregir, reflexionar, rectificar, y al frente se ha puesto el presidente Nicolás Maduro. Nosotros lo vamos a acompañar en función de eso, entendiendo y comprendiendo la molestia, la indignación que tiene nuestro pueblo. Ok, vamos a hacer otro corte, nos queda algo más. Venimos siempre, ya venimos.
Seguimos con todos ustedes en Sin Mentiras con el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Sabes qué? Yo venía caminando y en el último minuto, porque bueno, por razones de información y también por temas de agenda, cercano a este lugar donde estamos grabando el programa, unas personas me decían, pero ¿por qué son tan fuertes con la revolución, con los revolucionarios, los que fueron revolucionarios y no con los opositores? Por ejemplo, Guaidó, por ejemplo, ¿cuándo es que lo van a meter preso ese tipo? Porque es lo que tiene que hacer, se tiene que robar un pájaro en el Amazonas para meterlo preso, porque todo está allí, todo está... Mira, está el tema ahora, imagínate tú lo de Nora Figuera, qué terrible, así se lo dice. O sea, le dice al país, nosotros tenemos 49 millones de dólares para funcionamiento de la democracia. ¡Ay, Dios mío! Entonces uno dice, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está pasando? Todo tiene su tiempo, es cierto, pero no sé, ¿cuál es la opinión suya? Sí, tú sabes que el pueblo en este mare magno, en esta situación que hemos estado viendo pues, en estos últimos días, el pueblo acompaña la lucha contra la corrupción, en este caso contra funcionarios, servidores públicos, políticos, que tienen que ver con, que están vinculados en algún momento a la revolución, pero también reclama eso. Y es un reclamo rotundo, que lo vamos escuchando. ¿Para cuándo este? ¿Para cuándo aquel? Se nos robaron Citgo, nos robaron monómeros, destruyeron monómeros, la estamos recuperando ahora. Han recibido financiamiento, tienen las mamparas de las ONG, se dan vidas lujosas en Europa, en Estados Unidos, y además lo dicen, en Colombia, lo muestran. Lo muestran, sí. Lo muestran. El pueblo dice también es para justicia, pero entonces justicia para todo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. La dama es ciega. Yo le diría a nuestro pueblo, confiemos en nuestra dirección. Confiemos en nuestra dirección, confiemos en nuestro sistema de justicia, en los organismos que le corresponden las investigaciones. Estoy seguro que ya habrán resultados concretos. Porque además se van conectando cosas. ¿Sabes que la corrupción tiene que ver siempre con lógicas de grupo? Cuando se debate a nivel interno de los partidos políticos, esa lógica de los grupos terminan siendo gente que se asocia con algunos intereses. Muchos de estos intereses vinculados a lo económico, a la plata. Esos intereses terminan estando por encima de los ideales, terminan estando por encima incluso de los proyectos, o en el caso del proyecto del partido, y se asocian con quien sea en función de sus intereses personales, individuales o grupales. El presidente decía algo, la corrupción y la traición están casi que agarraditas de la mano. La corrupción, los grupos y la traición terminan agarrándose de la mano y terminan vinculados a la derecha. Yo no sé si tuviste en estos días una noticia de que Bandera Roja le daba el respaldo a Juan Guaidó para las primarias. Y uno dice Bandera Roja. Una organización, los más jóvenes poco conocen de ella, pero una organización que en teoría fue de izquierda todo el tiempo, ¿no? De los años 60, 70, 80. Una organización que captaba jóvenes. Y nos decía el capitán en la Dirección Nacional en estos días cuántas masacres como la de Yumare, la de Cantaura, tuvieron que ver con delaciones por gente infiltrada de Bandera Roja. Esas son historias que forman parte de esa tristeza. Que hoy se comporten así es simplemente una confesión de parte de lo que siempre fueron. Los guerreros implacables de las redes sociales han dicho que ya no es bandera roja, sino bandera naranja. Sí, y ahí lo vimos. Es una cosa impensable. Cómo alguien como Puertaponte de Bandera Roja aparece entonces declarando en favor de Guaidó, que Guaidó es un agente de los gringos que está asociado a Voluntad Popular Leopoldo López, partido financiado por la derecha internacional, por la CIA. Y uno dice, que pidió más sanciones ahorita. Que volvió a pedir sanciones y seguirá. Bueno, más que el liderazgo de él no es ni fuerte, ni reconocido, ni... Correcto, pero eso marca, eso marca y dibuja un poco cómo se mueve la derecha mundial, la derecha internacional, los Estados Unidos, la CIA. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de la infiltración de la derecha. Ahí revisamos comportamiento de algunos dirigentes, pseudo dirigentes
del PSB, de la cúpula del ¿Para dónde se fue el PSB. PSB? ¿Cuál es la situación con ello? A ver, su opinión. Por ahí dicen que el PSB quedó como una mampara, un partido, ya la fracción de Rafael Ramírez, le dicen. ¿Será que lo Reciben financia? financiamiento. Sí. Y a partir de ahí, lamentablemente, también se pierden los valores cuando ya por quien recibe financiamiento, bueno, declaras, actúas políticamente en función del que te manda los churupitos, el dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos una posición firme. Nosotros tenemos clara la política en este momento. Preservar la unidad. ¿Este es un momento de quiebre? Es un momento, yo te diría, fundamental. Fundamental. Nosotros vamos a la ofensiva. La revolución pasa a la ofensiva. La primera certeza, que tenemos un presidente que se faja contra la corrupción. La primera gran certeza que debemos tener todos los patriotas en este país, los venezolanos y las venezolanas, es que nuestro presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, levantan la bandera de lucha contra la corrupción, sea quien sea el corrupto. Sea quien sea el corrupto. Primero, aquí estamos dando un ejemplo, una acción ejemplarizante con los nuestros. Si hay uno de nuestra fila que cae en corrupción, vamos con todos los hierros contra ese. Observo que en el tema geopolítico mundial y en lo que es la política nacional, regional, continental y local, el PSV sí está monolítico, no así la oposición. La oposición está múltiple, ¿no? Y es muy variopinta. Sí, correcto. Bueno, nosotros hablamos de las oposiciones. Las oposiciones. Hay varias oposiciones con distintas características, con distintas fuentes de Y financiamiento. dirán, diputado, mira, pero esa oposición que está en la Asamblea es como acomodaticia. Es una de las oposiciones. Es una de las oposiciones. Es una de las oposiciones. Se hacen llamar oposición ¿Y qué opina democrática. usted de esta oposición que está en la Asamblea? No, yo creo que ellos están haciendo su papel. Varios diputados de esa oposición democrática que hoy está en la Asamblea apoyaron a Guaidó en la autojuramentación. Pero bueno, forma parte de sus características. Ellos son como los camaleones. Ellos se mimetizan y se van adaptando a conveniencia. Así son ellos. Nosotros tenemos que mantenernos en el espíritu más chavista. Firme siempre, como somos nosotros, de verdadita. Lo que somos, con conciencia de clase. Con conciencia de que nosotros somos el partido del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los estudiantes, de lo más humilde. Y de los adecos pobres. dirían lo mismo, nosotros también somos el partido del pueblo. Bueno, pero eso lo puedes decir tú. No, dicen los adecos, yo no, los adecos. No, perdón, eso lo pueden decir los adecos. Habría que ver qué dice el pueblo. ¿Y cuál es adeco? Porque ahora hay dos partidos. Ahora hay dos acciones democráticas. Tres acciones democráticas. Exacto. Porque te decía entonces hace rato el tema de la unidad. La unidad y la confianza en nuestro líder, Nicolás Maduro. Después, compañeros, ponernos a la ofensiva. Esta situación, Chávez nos enseñó siempre que en las circunstancias más difíciles nos ponemos a la ofensiva. Si es un momento de purga, de limpieza, de saneamiento, vamos todos. Depuración, ahí De está. depuración, vamos todos. Nos ponemos a la ofensiva de eso. Primero está la realidad, la revolución que Claro, cualquier persona. pero es que además Los ideales. esto además debe representar una gran ofensiva también económica, porque el hecho de recuperar la producción nacional y que los recursos que se vayan generando en PDVSA, en todos lados, porque hay que recordar que no solo PDVSA es el frente contra la corrupción, es PDVSA, pero también es el frente del Poder Judicial, también es el frente del Poder Ejecutivo local, en el caso de algunas alcaldías. Entonces eso tiene que también servir para el mejor funcionamiento de las instituciones y que esto se traduzca en bienestar para nuestro pueblo. Es ponernos a la ofensiva. Y yo convoco a nuestro pueblo, al partido, debatimos, tomamos acciones, tomamos correcciones, señalamos lo que tengamos que señalar, rectificamos y avanzamos en la construcción de la sociedad Incluso justa. puede haber un reencuentro con aquellos factores que fueron del chavismo o que ayudaron al chavismo en su tiempo con más fuerza con el presidente Chávez. Un reencuentro, por ejemplo, factores como el ministro Navarro, como, qué sé yo, algunos periodistas como Maripili Hernández, Juan Barreto, es decir, toda esa gente que son chavistas. A ver, fueron, no sé. lo que yo creo, tú sabes que a veces se habla de diálogo, se habla de reencuentro, y nosotros hemos estado en ese debate y decimos, pero es que el diálogo es con el pueblo. El diálogo tiene que ser con las grandes mayorías. El diálogo tiene que ser con los campesinos. El diálogo, el encuentro, el reencuentro tiene que ser con los trabajadores de PDVSA, con toda la clase obrera honesta de PDVSA, para levantar la producción, con todos los trabajadores honestos del sistema de justicia, para depurar el sistema de justicia, con todos los trabajadores honestos de todas las alcaldías de este país, para que funcionen mejor las alcaldías en función del bienestar de nuestro pueblo. Ese es el reencuentro que nosotros nos proponemos con nuestro pueblo. Bueno, continuamos con el orden del día. Nos queda un poquitico más, porque el orden del día en Sin Mentiras es decir la verdad. Ya venimos.
también mantenemos contacto con todos ustedes en Sin Mentiras y el diputado Pedro Infante. Ese tema de la organización, de la multiplicación, la difusión es muy importante. Y por ahí yo escribí en el Twitter, en alguna oportunidad, y conectamos con eso, que la propuesta del 1 por 10 para el trabajo, para la eficiencia de los gobiernos locales y regionales, yo decía, bueno, ¿y por qué no aplicamos el 1 por 10 anticorrupción? Sí, porque la corrupción viene desde que el que desaparece un producto del CLAP hasta el de más arriba, y todos son corruptos. ¿Qué le parece esa idea? Bueno, y son ideas que van surgiendo. Nuestro pueblo hoy comienza un despliegue, o continúa un despliegue en todas las VC del país, más de 14.000 VC, con los equipos de comunidad y de calle para debatir el tema de la corrupción. Y nuestro pueblo va a decir, hemos pedido que sin cortapisas diga todo lo que tiene que decir nuestro pueblo. Excelente. Y que recojamos el estado de opinión de verdadita de nuestro pueblo. ¿Qué dice? Que incluso le hemos pedido a los equipos que hasta con grosería nos reporten lo que dice nuestro pueblo. Escuchar mucho a nuestro pueblo. La organización del partido es una clave para luchar contra la corrupción. Yo creo que nuestro pueblo en los territorios identifica cuando algo anda mal. En los centros de trabajo, en las empresas, nuestro pueblo puede identificar también cuando las cosas se han torcido por alguna razón. Por eso convocamos también a la organización del PSUV, a la organización territorial, a la organización sectorial, al movimiento de mujeres, de trabajadores, sobre todo de trabajadores, a estar vigilantes. El presidente nos, exigió a la dirección del partido: yo quiero un partido vigilante, yo quiero un partido que alerte, yo quiero un partido que precise situaciones, nos las diga para poder actuar sobre esas situaciones. Y es como tú dices, la corrupción está desde lo más pequeño a lo más grande. Decía también el presidente, un bolívar o 10 millones de dólares es corrupción. Es corrupción. Es corrupción, se van sembrando los antivalores. Ahora, observo algo profundamente sustantivo que de manera explícita e implícita está diciendo, diputado, que esa línea, ¿verdad?, delgada línea entre el Estado, nación y partido, se ha diferenciado muy bien. Es decir, tú puedes ser el partido, pero si no lo haces bien, aunque seas del partido, no puedes estar en el gobierno, y mucho menos si eres corrupto. Correcto. Es que si nosotros no levantamos la bandera contra la corrupción, sería traicionarnos a nosotros mismos. Este proyecto nace cuando nosotros revisamos los discursos de Chávez. Una de las razones fundamentales que llevó a este pueblo a organizarse, salir a las calles en febrero del 89, en febrero del 92, noviembre del 92, todos esos años de lucha de los movimientos populares, una de las principales razones era la corrupción. Es la corrupción. Nosotros aspiramos a una Venezuela distinta por la corrupción. Nuestro país tiene la renta petrolera, sin lugar a dudas. Las características socioeconómicas de nuestro país, o la analizamos, las entendemos bien, o seguirá contaminándose la dinámica socioeconómica del país con la corrupción. Es casi que cuando tú revisas la historia de Venezuela, los últimos 120 años, vinculada a la historia petrolera, los hechos de golpe de Estado, los hechos de fenómenos sociales, los fenómenos de corrupción, están casi todos vinculados al hecho petrolero. Eso nos obliga, también lo debatíamos en el partido y con algunos dirigentes del partido, a estudiar y a conocer muy bien el fenómeno petrolero. Claro. Porque las élites, todo lo que los empresarios nacionales, la nacionalización después de Chucuta de los Pérez, empresarios nacionales e internacionales, las oligarquías, los imperios, están ávidos de hacerse de la renta petrolera, de los recursos que se generan en Venezuela producto de la renta petrolera, que son masas de recursos inimaginables. Y algunos precandidatos en primarias de la oposición diciendo que hay que vender PDVSA o privatizarlas. Una locura. Bueno, pero recordemos que en el contrato con la empresa mercenaria esta, se planteaba, ellos, le proponían a Guaidó ahí asesinar a tales y tales dirigentes, incluyendo al presidente, al general Padrino, a la vicepresidenta, a la primera combatiente, al capitán Diosdado, tumbar el gobierno, instalar un nuevo gobierno, pero con la condición de que el manejo del petróleo fuese del gobierno de los Estados Unidos. Era prácticamente un negocio petrolero, pues,
tumbamos a este gobierno, se montan ustedes en el gobierno, pero nosotros manejamos el tema petrolero. Así estaba planteado, así lo ve los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros a partir de Chávez tenemos cabeza propia, hemos decidido manejar nuestra industria, hemos decidido manejar nuestros recursos y eso no lo tolera el imperialismo norteamericano y sus grandes centros de poder. Bueno, a nosotros nos corresponde hacer lo correcto, Por eso es que la política venezolana se debe estudiar al ojo preciso de toda la dinámica e historia petrolera. Entonces, nos corresponde también a los más jóvenes, a las juventudes, meternos en este debate. Y en la soledad así de las pasiones donde el dirigente político, social, con tanta responsabilidad, el joven se ve al espejo día a día y dice, ¿qué falta por hacer? A ver, en este momento histórico, ¿qué falta por hacer? Pudiera ser muchos aristas, muchos aspectos, pero uno que llame poderosamente la atención, que sea sustantivo a ese pensamiento que nada más le pertenece a Pedro Infante, ¿qué diría? Mira, hoy mi principal tarea la concentro en el partido. Y si me preguntas hoy, hay que fortalecer las capacidades del partido, de la militancia del partido, en el control de la gestión pública. Es el pueblo contralor, es el pueblo vigilante. Creo que se impone la idea de que solo el pueblo salva al pueblo. Tiene que sentir cualquier ministro, cualquier alcalde, cualquier gobernador, tiene que sentir una tremenda presión de nuestro pueblo vigilante ante su gestión. Una tremenda presión de nuestro partido vigilante ante sus actos administrativos, ante cada una de las decisiones que toma desde el punto de vista de gestión de gobierno, de inyección de recursos, de toma de decisiones. Tienen que saber que hay un pueblo mirándolo. Hay 30 millones de venezolanos y venezolanas, que hay una juventud que te ve, que hay un gobierno también, una dirección política que te observa frente a tus acciones y tus decisiones. Y que esas acciones y esas decisiones deben ser coherentes con la realidad de nuestro pueblo. Con esa expresión máxima del pueblo salva al pueblo, diríamos que ese pueblo que salva al pueblo, ustedes han entendido que tiene que tener mayor cultura política y por eso los están formando. Se están formando todos y nos estamos formando todos. Pero además es que el pueblo es vigilante porque el pueblo está demandando, atiéndeme. Así es. En todos los sectores, en el sector público, en los jubilados, es decir, hay docentes, hay jubilados, hay sector público que dice, yo soy de la revolución, pero atiéndeme. Sí, correcto. Yo voy a estar contigo siempre. Correcto. Atiéndeme, que eso es lo que quiere la gente. Y ahí el concepto de democracia de Chávez. Ajá. ¿Por qué? Porque Chávez nos convocó a la democracia participativa y protagónica. La democracia representativa, la vieja democracia, solo te decía, bueno, vota de acuerdo a la opinión que tú tienes del gobierno o de quien crees que puede ser el nuevo gobierno. Chávez nos dijo, no solamente vote, participa, protagoniza, sé contralor, evalúa, incluso crea ese mecanismo de el referéndum a mitad de periodo para evaluar si vas bien o vas mal. Todos esos mecanismos tenemos que apropiarnos y todos tienen que sentir, porque es que tú debes saber, quienes dirigen PDVSA, quienes trabajan, son casi 100.000 trabajadores, creo, que están en la industria petrolera venezolana, tienen que saber que lo que ellos generan ahí es en favor de los 30 millones de venezolanos y venezolanas. Es para la educación, es para la salud, es para la cultura, es para el deporte, es para la infraestructura, etc. Caminando en la idea de que la democracia es perfectible y que los procesos históricos y cada nación tiene sus peculiaridades, se me está pareciendo mucho la revolución con sus peculiaridades a China, la nueva civilización. En ese sentido de revisión y de gran salto que dio China con Mao Zedong, Hu Jintao, Jiang Zemin, en fin, y ahora Xi Jinping, ¿no? Pero Deng Xiaoping también. Deng Xiaoping, claro. Deng Xiaoping, obviamente. Pero yo quería tomarme un minuto porque el diputado es gente del deporte también, rapidito. Quiero, a ver, comenzó las Grandes Ligas, 64 venezolanos en Grandes Ligas. Una opinión rapidito de eso y también con respecto a las granjas de béisbol en Venezuela, si ha visto algún desarrollo, alguna conexión, sobre todo porque usted fue ministro del deporte. No, mira, el deporte ha tenido tiempos muy positivos en medio de la resistencia. Creo que la última actuación de Juegos Olímpicos extraordinaria, Yulimar, los pesistas, Julio Mayora, Keidomar Vallenilla, Daniel Der con el BMX,
Ha sido una etapa bonita del deporte venezolano, la mejor actuación histórica en Juegos Olímpicos. Creo que va a ser superada, ojalá, en Francia 2024. Tuvimos una tremenda Serie del Caribe, espectacular el estadio que presentó Venezuela en esta Serie del Caribe, y el mundo vio parte de la realidad, del esfuerzo, del sacrificio que hace nuestro país para salir adelante en materia deportiva. Una buena actuación en el Clásico Mundial, comienza las Grandes Ligas. Bueno, tuvimos un poquito de mala suerte, quizás para algunos malas decisiones tomadas, pero bueno, forma parte del béisbol ahí en ese partido contra Estados Unidos. Una tremenda selección, sin lugar a dudas, Venezuela. Y bueno, tú me hablas de las granjas. Yo atendí de cerca el tema de las granjas de béisbol, las academias de béisbol en Venezuela. Es un tema a revisar muy bien. Conozco bien de cerca el tema, lo he conversado con la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol. Es muy positivo el desarrollo de talentos deportivos para el béisbol de las Grandes Ligas, para Venezuela, pero eso tiene sus contras. Pero hay que cuidarlo. Tiene sus contras, porque hay niños muy pequeños que asumen este modelo de desarrollo deportivo que los aleja de la educación. Nada más dejo un dato que se manejó hace varios años. De cada 100 niños que dejan los estudios para dedicarse a una academia de béisbol, solo llegan a Grandes Ligas entre 2 a 4 niños. O sea, hay 96 niños que dejan los estudios y no llegan a Grandes Ligas. Hay que complementar una cosa. Hay que evaluar bien eso. Claro. Pero además está a lo que se someten esos niños de 11, 12, 13, 14 años. Prácticamente se les niega la infancia, el desarrollo. A un niño de 11, 12 y 13 años le prohíben manejar bicicleta porque se puede lesionar para el béisbol. No puede jugar tal cosa, no puede jugar. O sea, le prohíbe. Ojo, no con esto quiero decir que se eliminen. Creo que hay que generar políticas complementarias. Hay que cuidar bien este elemento porque, insisto, de 100, solo 2, 3 o 4 llegan a la Gran Liga. ¿Qué pasa con los otros 96? Que no continuaron los estudios, etcétera, etcétera. Para la evaluación, para el debate. Muchas gracias al diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esto es Sin Mentiras, donde el orden del día ha sido y será decir la verdad. Hasta entonces.